Saludos, bienvenidos a este tutorial en el cual aprenderemos el concepto de amortización. Soy Alberto Acosta, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente estoy cursando la asignatura de Matemática Financiera. Y mi profesor es Jerónimo Núñez. El objetivo de este tutorial básicamente es entender qué es la amortización y qué es una tabla de amortización. Espero que les guste. Y una vez dicho esta introducción, vamos a comenzar. Esta es la definición de amortización. Amortizar una deuda es pagar la deuda y sus intereses mediante pagos iguales efectuados a intervalos de tiempo iguales. Voy a decirlo de una manera más sencilla de comprender. Amortizar es pagar la deuda y sus intereses mediante pagos iguales, es decir, imaginen que hay una deuda de 50,000 y se paga durante 5 meses. Entonces, cada mes se van a ir pagando 10,000, porque 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 y 10,000 son 50,000. Entonces, cada pago es una amortización de la deuda. Y en esos pagos, por ejemplo, de esos 5,000, pueden ser 1,000 de intereses y 4,000 de capital. Esto se va a entender un poco más adelante, pero amortizar es eso, pagar la deuda y los intereses en pagos iguales. Es decir, que no se va a pagar, por ejemplo, 4,000 un mes, 5,000 otro, 6,000 otro, no, siempre será una cantidad fija. También hay distintos tipos de amortización. La primera forma es pagar a la vez el capital y los intereses mediante pagos iguales efectuados al final de cada periodo de pago. La segunda forma es pagar los intereses vencidos al final de cada periodo y pagar la deuda en la fecha de vencimiento. Y la tercera forma es dividir la deuda en cuotas iguales y pagar los intereses sobre el saldo. En el siguiente ejemplo vamos a ver la primera forma. Muy bien, este es el primer ejemplo. Aquí dice pagando a la vez el capital y los intereses. Entonces, el ejemplo 1 dice, una deuda de 100,000 pesos está contratada por 2 años al 12% convertible mensualmente. Y pregunta, ¿cuál es el pago que se debe hacer a final de cada mes para saldar la deuda? Muy bien, entonces, una vez leído esto, lo primero y más importante que siempre se tiene que hacer es sacar los datos. Entonces, como la deuda es de 100,000, vamos a poner que A es 100,000. Como está contratada por 2 años, el tiempo será 2 años. Al 12% significa que el interés es 12%. Y dice que es convertible mensualmente. Entonces la frecuencia será 12, porque es mensual y hay 12 meses en un año. Si fuera trimestralmente, fuera 4, porque hay 4 trimestres. Si fuera cuatrimestral, fuera 3, porque hay 3 trimestres. Y si fuera semestral, fuera 2, porque hay 2 semestres en un año. En este caso es mensual y por eso son 12. Entonces el interés convertible será 12% sobre 12, porque el interés convertible es el interés sobre la frecuencia y 12% sobre 12 es un 1% de interés convertible mensual. Y n, es decir, las capitalizaciones, será 2 por 12, porque 2 son los años, el tiempo, y 12 la frecuencia, y n es igual a tiempo por frecuencia. Entonces 2 por 12 es un 20. Y la pregunta es, ¿cuál es el pago que se debe hacer al final de cada mes para saldar la deuda? Es decir, ¿cuál pago se debe hacer? ¿Cuál es el pago periódico? Entonces está buscando R, es decir, la renta. Una vez sabiendo los datos, hay que utilizar esta fórmula, la fórmula de valor presente, que dice que A es igual a R multiplicado por 1 menos, entre paréntesis, 1 más J, elevado a menos N, dividido en J. Entonces se usa esta fórmula, la fórmula de valor presente, ya que hay que pagar una deuda. O sea, esto no es para ahorrar, sino que es simplemente para pagar la deuda, por eso se usa valor presente. Además se usa esta fórmula ya que los pagos se hacen al final. ¿Sí? Se debe hacer al final de cada mes. Entonces se usa esta fórmula, que es para pagar una deuda. Entonces, como dice que se debe buscar cuál es el pago, cuál es la renta, hay que despejar la fórmula. Y cuando uno despeja esto,
queda que R es igual a A multiplicado por J dividido entre 1 menos, entre paréntesis, 1 más J elevado a menos N. Y ya hemos conseguido los datos, conseguimos la fórmula y despejamos la fórmula. Ya todo lo más complicado, que realmente lo más complicado a veces es los datos, aunque es sencillo. Ya hemos hecho todo y acá lo único que hay que hacer es sustituir. Como aquí dice que es A y A es 100.000, ponemos 100.000. Como acá es un 1%, recordemos que un 1% sería 0.01. Ponemos 0.01 aquí y aquí. Estos 1 no cambian. Y N, como vemos acá, es 24. Entonces ponemos esto en la calculadora y básicamente nos dará como resultado R igual a 4.707.35. Es decir, ¿cuál es el pago que se debe hacer al final de cada mes? Debe ser 4.707.35. Entonces así se resuelve un ejercicio de este caso. Asimismo está el tema de la tabla de amortización. Y dice que una tabla de amortización es una tabla donde se hace constar en cada periodo el pago de interés, el pago de capital y el balance. Es decir, como vimos en un inicio, en la deuda se tiene que pagar, se paga al mismo tiempo el interés y el capital. Entonces la tabla de amortización lo que hará es que nos facilitará comprender cuánto se paga de capital, cuánto se paga de interés, cómo va cambiando el balance y cómo eso se va modificando en todos los periodos. Vamos a ver la tabla de interés a continuación, la tabla de amortización a continuación. Este es un ejemplo de tabla de amortización. Como se vio anteriormente, la renta es 4.707.35. Entonces, acá va a aparecer en los pagos periódicos 4.707.35 en todos los periodos. La tabla de amortización consta del periodo, los pagos periódicos, la amortización, el interés y el balance. Vamos a explicar cada uno. El periodo es, como lo dice su nombre, valga la redundancia, lo periódico, lo que se hace cada X tiempo. Y en este caso sería un mes, 2 meses, 3 meses, y así sucesivamente hasta llegar a los 24 meses. ¿Sí? Porque son 24 meses ya que son 2 años. Los pagos periódicos que se van a hacer todos estos meses son los mismos, 4.707.35. Y la deuda es de 100.000, entonces aquí arriba el balance será de 100.000. Si dice que la deuda es de 200.000, el balance fuera de 200.000. Si fuera de 300.000, 300.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que como el interés convertible es un 1%, lo que se va a hacer es sacarle el 1% al balance. Entonces, el 1% de 100.000, ¿cuánto es? 1.000. Entonces, se le va a restar 1.000 al pago periódico, que en este caso es 4.707.35. Se le resta y va a dar la amortización. La amortización será el pago de capital. Es decir, lo que se le va a restar a el balance. Entonces, por eso, recapitulando, el 1% de 100.000, el interés convertible a 100.000, 1.000. Se le resta el pago periódico. Y eso nos dará la amortización. Después, esta amortización 3.707.35 se le restará al balance, que como se puede ver es de 100.000. Y el resultado será de 26.292.6. Entonces, se va a repetir el proceso hasta que el balance llegue a cero, hasta que se pague toda la deuda. ¿Cuál es el 1% de 96.292.65? 962.93. Esto se le resta el pago periódico y da la amortización. La amortización se le resta a este balance y nos da 92.548.23. Y así sucesivamente hasta llegar a cero. Entonces, recapitulando, la amortización es pagar la deuda, tanto los intereses como el capital, en varios periodos de tiempo y que se paga con pagos iguales, es decir, con la misma cantidad. Asimismo, estos son los datos que se buscan a la hora de resolver este tipo de ejercicio y esta es la fórmula que se usaría en este caso. Y esta es la tabla de amortización que nos permite ver
los pagos periódicos, durante qué tiempo es, cuánto se le va restando al capital y cuánto va de interés. Como se puede ver, cada vez hay menos interés y cada vez se está pagando más de capital. Y el balance se va reduciendo porque se está pagando la deuda. Entonces sería esto en síntesis. Entonces hay una frase al final que dice, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, será inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Lo dijo Leonardo da Vinci. Entonces, esta frase viene a colación, ya que en un inicio uno puede decir, bueno, soy duro de entendimiento, no entiendo, esto es difícil de comprender, pero la mentalidad que habría que tener es que, bueno, si este ejercicio uno no lo puede hacer a la primera, quizás se pueda hacer a la segunda. Y si no se puede hacer a la segunda, se puede hacer a la tercera. Es decir, por más inteligente que uno sea, si uno no tiene la disciplina, no tiene la constancia, no tiene la perseverancia, al final nada de esto puede llegar a conseguirse. Nada de esto puede llegar a realizarse y por lo tanto no puede llegar a ser de provecho para nosotros en nuestra carrera, en nuestro trabajo o en nuestra vida en general. Por eso hay que tener como aprendizaje, aparte de esto, de cómo se resuelve, tener en cuenta que es importante perseverar hasta el final y de esa manera conseguir los resultados. Así que muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.